El ministro Flavio Dino de la Supremo Tribunal Federal emitió otra orden en relación con esa sospecha de que no. Parlamentarios, incluso el presidente de un partido, en este caso Valdemar Costaneto, del PL, están destinando o direccionando enmiendas, lo cual es ilegal porque la propia Policía Federal señala, y el reglamento del Congreso también, que solo los parlamentarios pueden destinar enmiendas parlamentarias, como el propio nombre ya lo sugiere. Ayer, aquí en Globo News, en Estudio BIM, de Andrea Sadi, el presidente del PL, Valdemar Costaneto, que está siendo investigado en esta sospecha, dijo que esa indicación no tenía problema. Él dijo exactamente lo siguiente, que está reproducido aquí en la decisión, que otros presidentes de partido, así como él, también asignan enmiendas parlamentarias. A partir de esa entrevista, vamos a mostrar ahora el fragmento de la decisión, lo que hizo Flavio Dino. Él pidió entonces que todos los presidentes de partido del Congreso en hasta 10 días expliquen cómo esa asignación que Valdemar Costaneto mencionó ayer aquí en Globo News y cuál sería la base legal de esa indicación. Entonces, él pide que en 10 días 21 partidos del Congreso Nacional den esas explicaciones al Supremo Tribunal Federal. Son todos estos que están aquí y él dice lo siguiente, que pide explicaciones y requiere a los presidentes de todos estos partidos políticos con representación en el Congreso, todos estos que están aquí, para que en un plazo de 10 días hábiles proporcionen información sobre la posible definición, gestión, distribución y operación de enmiendas parlamentarias por parte de la presidencia de los partidos políticos. En especial, deberán aclarar los siguientes puntos. Y entonces, les voy a pedir, chicas, que para que lo destaquemos y lo pongamos aquí para que el suscriptor lo vea, subamos esta página y ahí está el punto de esta explicación que Dino quiere de los presidentes de los partidos. Él dice, si el presidente del partido dispone de cuotas, reservas o cualquier otro mecanismo de asignación de enmiendas parlamentarias. En caso afirmativo, ¿cuál es la naturaleza, el propósito y el alcance de esas enmiendas? ¿Y a quién le corresponde autorizar y deliberar sobre el uso de las enmiendas? ¿Cuál es el fundamento jurídico normativo que respalda esa práctica? Este punto aquí es importante porque no existe y de hecho fue mencionado en la decisión anterior. Por la regla actual, quien no es parlamentario no puede destinar enmiendas. El instrumento por medio del cual tales mecanismos son formalizados está en una norma, en un acta. ¿Cómo es que el presidente del partido pone en un papel que está indicando políticamente, sin violar la ley, una enmienda parlamentaria? Y por último, el procedimiento efectivamente adoptado para definir y destinar ese dinero por parte de los presidentes de los partidos. Y ahí él termina diciendo, esta información ahora solicitada es relevante para subsidiar la definición de medidas eventualmente necesarias para perfeccionar los mecanismos de transparencia y trazabilidad de las enmiendas parlamentarias. Y aquí un punto importante al final, con el fin de garantizar el cumplimiento de las decisiones del Pleno de la Suprema Corte. Además de la literalidad de la decisión, ¿verdad?, de las palabras del ministro que les traemos, aquí hay un punto, un contexto objetivo. Desde 2022, el Supremo Tribunal Federal decidió, Congreso Nacional, la enmienda parlamentaria es dinero público, así que debe haber trazabilidad y transparencia. Tienen que decir a dónde va y tiene que estar en el plan de trabajo cuál es la obra que se está haciendo, que es lo básico en la gestión del dinero público. Y entonces, volviendo aquí a la decisión, es exactamente eso lo que él está garantizando aquí y reforzando respecto a este tema. Flavio Dino ha tomado varias decisiones sobre esto. Quería escuchar a Walter Mayrovich sobre esta última. Hoy, Flavio Dino determinó que los presidentes de todos los partidos con representación en el Congreso proporcionen más información sobre la asignación de las enmiendas parlamentarias a los municipios. Los dirigentes de 21 partidos tienen un plazo de hasta 10 días hábiles para enviar esa información. En la decisión, Flavio Dino cita una entrevista del presidente del PL, Valdemar Costaneto, quien dijo que considera, entre comillas, natural la interferencia de los dirigentes partidarios en la definición de las enmiendas parlamentarias. En una entrevista con Globo News, Valdemar dijo, abro comillas, ¿quién tiene condiciones de ver la situación nacional? El presidente del partido. El diputado solo se ocupa de su estado y de sus ciudades. Flavio Dino, vale recordar, ya había ordenado el bloqueo de 119 millones de reales en bienes de Valdemar, señalado por la Policía Federal como responsable de gestionar la asignación de enmiendas parlamentarias, incluso sin tener mandato.
Él no fue elegido para cuidar del dinero público. Él no tiene ese cargo para velar por el derecho público ni por el dinero público. Sin embargo, él es el presidente de un partido y él defiende que los presidentes de los partidos puedan elegir las enmiendas parlamentarias. De hecho, el propio Valdemar dijo que no tenía dinero para pagar, que no tenía esos 119 millones de reales que Dino bloqueó de su cuenta. Ya estamos de vuelta para quienes estaban con nosotros en la televisión. Flavio Dino tiene razón en esa acción, profesora Mairovich. O sea, los presidentes de los partidos pueden definir enmiendas parlamentarias simplemente por el hecho de ser directivos de los partidos, dirigentes de los partidos. Mira, la decisión es totalmente correcta. Sí, todo el mundo sabe que es el diputado, el senador, o sea, los diputados y los senadores son representantes del pueblo, tienen un poder otorgado por el pueblo que es lo que se llama mandato popular. Los presidentes de partido no tienen ese mandato. Lo que quiero decir se resume bien en una frase que es de la política italiana y que viene de la política napolitana, que dice lo siguiente, lo pongo entre comillas: no es el pavo el que escoge el día de Navidad, el día del regalo de Navidad. No es el pavo, no es Valdemar, no es Eduardo Cunha. Ellos no tienen mandato, ellos no tienen legitimidad constitucional. En resumen es eso, Flavio, y a quien le gustó no es el pavo quien escoge el regalo de Navidad. El ministro Flavio Dino está diciendo lo siguiente: allá en 2022 la Suprema Corte juzgó este tema de las enmiendas, porque en ese momento se llamaba presupuesto secreto, porque no se tenía ninguna información sobre a dónde iban esos recursos, que no eran recursos de las enmiendas individuales de los parlamentarios, a dónde estaban yendo esos recursos. Entonces se llevó el tema ante el Supremo Tribunal Federal, la Suprema Corte Federal dijo que eso era inconstitucional. A partir de entonces se libra ahí una gran guerra entre el STF y el Poder Legislativo. Se llega a ese punto medio, que es lo previsto por el propio Supremo Tribunal Federal, que es que se exige que haya rastreabilidad y publicidad de esas transferencias. ¿Qué significa eso, Olivia? ¿Significa que es necesario decir a quién van esos recursos, cómo se transfieren y cuáles son los montos? Lo que él está diciendo ahora es que esos presidentes de partidos, y ahí usa el ejemplo de Valdemar, están burlando la determinación del Supremo Tribunal Federal de 2022. Y entonces el ministro observa este tema con lupa y empieza a hacer una especie de barrido en el pago de esas enmiendas. Son millones de reales. Y ahí vale la pena resaltar lo siguiente. Imagina si los líderes partidarios están interfiriendo en el dinero de las enmiendas parlamentarias. Imagina con los recursos del fondo partidario y el fondo electoral, que también son miles de millones de reales. En este caso de este año, el fondo partidario y el fondo electoral juntos suman 6.000 millones de reales. Entonces es importante que señalemos esto porque Flavio Dino está haciendo una revisión, quiere respuestas y quiere que aquella decisión de 2022 realmente se cumpla. En la propia decisión, en el punto 3, para quien está logrando organizar aquí en la pantalla, el fragmento que estamos destacando, el punto 3, el ministro incluso justifica por qué adoptó esta postura en la decisión de hoy de pedir esa información a los representantes de los 21 partidos con representación en el Congreso Nacional. Incluso destacó una entrevista concedida por el propio Valdemar Costaneto al programa Estudio PIN de Globo News el 14 de julio de 2026, en la cual, al ser preguntado si los dirigentes partidarios interfieren en la asignación de las enmiendas parlamentarias, él respondió afirmativamente. En esa ocasión afirmó además que otros presidentes de partido también asignan enmiendas parlamentarias. Entonces, con base en esa afirmación de Valdemar Costaneto, que estaba hablando sobre su caso, pero dijo que otros presidentes también hacen eso, hubo esta decisión de hoy de Dino. Y él repitió eso, también dio una entrevista aquí para SBT News, lo fue repitiendo con la mayor naturalidad, como si no hubiera ningún problema en que él como líder partidario tomara esa decisión. No hay reglamentación sobre eso y hemos estado contando, como dijiste, ¿no?, la gran distorsión que se creó a partir de 2015 con este formato de pago de enmiendas parlamentarias. Dino dice lo siguiente: yo no olvidé ese asunto. La Suprema Corte dio una determinación que era sobre esa transparencia, sobre garantizar trazabilidad y están burlando eso.
Ahora necesitamos retomar el rumbo y reorganizar este tema y este asunto. Él no está diciendo que los parlamentarios no van a poder seguir haciendo esas indicaciones que serían más correctas, es bueno decirlo aquí, ¿verdad? El Supremo Tribunal Federal llega a un punto intermedio para no pelearse demasiado con los parlamentarios, pero lo que pasa hoy, cuando hablamos con técnicos de los ministerios, es una gran distorsión en relación al presupuesto público, Libby. Y entonces continuó. El punto 4, después de que él menciona esa entrevista de Valdemar Costa Neto, el ministro sigue diciendo lo siguiente. El señor Valdemar Costa Neto es un político destacado y preside uno de los partidos más grandes de Brasil. Por lo tanto, sus declaraciones públicas merecen atención. En caso de ser procedentes, constituyen una novedad relevante en estos autos, que tramitando desde 2021 no contienen registro de este tipo de enmiendas al presupuesto general de la Unión, es decir, enmiendas de titularidad o cedidas a los presidentes de partidos políticos. No tengo la decisión de ayer, pero también creo que ni siquiera vale la pena resaltar lo que ya resaltamos ayer, pero el ministro fue muy claro, Nat, ya hablamos de eso aquí. Hoy, cuando vemos la Constitución, aunque tal vez no haya una regulación muy clara sobre que los presidentes no tengan esa prerrogativa, tampoco existe una prerrogativa de que ellos lo hagan. Hoy, la Constitución es muy clara en que es prerrogativa de los parlamentarios, diputados y senadores en las más variadas esferas. No es el caso de los senadores, que es solo en la esfera federal, pero también los diputados estatales y los regidores, representando a los municipios. Solo estos políticos tienen la prerrogativa de destinar enmiendas parlamentarias. Si hablamos de las enmiendas federales a nivel nacional, diputados federales y senadores. Por lo tanto, si la presidenta de un partido no tiene mandato de diputada o senadora, constitucionalmente, y eso fue lo que Flavio Dino señaló en la decisión de ayer. En otras palabras, él no podría destinar esas enmiendas a menos que haya algún cambio en la Constitución. Eso ya es otro asunto completamente diferente. Las diputadas y senadoras tendrían que analizar un cambio, una propuesta de enmienda a la Constitución, y ahí sería otra discusión. Pero Dino dejó muy claro en la decisión de ayer y en la de hoy que esta lucha contra la falta de transparencia y regularidad en la asignación de esas enmiendas, esta lucha va a continuar. Va a continuar y me parece que los partidos también van a tener que organizar esas respuestas y respuestas contundentes, porque Flavio Dino, por lo que todo indica, no va a aceptar cualquier justificación. Y su demostración de que escuchó a Valdemar, escuchó las declaraciones públicas de Valdemar y de que no le gustaron. Porque si él les pide a los otros partidos que hagan sus manifestaciones en 10 días, significa que hay algo mal con las declaraciones públicas de Valdemar Costa Neto. Eso es lo que vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos días. Y no podemos dejar de mencionar, Livia, porque se ha estado diciendo, el ministro Flavio Dino no está diciendo que ocurrieron ilegalidades con esas enmiendas. Eso es cierto, pero tenemos el historial de operaciones de la Policía Federal, recordemos aquí, contra parlamentarios en varios estados, que ahí sí, ya observando con lupa la ilegalidad del pago de esas enmiendas, Livia.